Libro de Lucas, por favor, capítulo 6. Hemos estado un tiempo y vamos a seguir un tiempo también allí. La semana pasada aprendíamos acerca de la oración y, bueno, lo importante que era ella. Y al mismo tiempo, bueno, hemos ido aprendiendo en el libro de Ezequiel. Quiero animarlos a los que pueden vernos o están buscar en YouTube, están los estudios. Ha sido muy bueno el libro, un libro duro, pero necesario para el tiempo, para cualquier tiempo en realidad. Lucas, le dije capítulo 6, versículo 12. Déjenme ver esto. Mm. Bien, yo voy a leer una versión seguramente totalmente diferente a la de ustedes, pero sigamos. Dice: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Padre, te damos gracias por esta mañana. Oramos para que nos hables, Señor, a nuestros corazones, nos toques, Señor, nos animes y nos ayudes por sobre todas las cosas a querer seguir sirviéndote, Señor. Oramos por todas las situaciones que están tocando vivir a cada uno en particular, Señor. Oramos para que tú te glorifiques en ella y tú saques adelante toda y cada una de las cosas, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesús aquí tiene que hacer algo y bueno, yo me voy a detener un poco aquí en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Él tiene que elegir entre sus discípulos a unos apóstoles. No hemos visto esos textos, pero seguramente nos vamos a encontrar más adelante que Jesús envió de dos en dos, envió a grupos de 70, les dio el poder a los 70. Los 70, recuerden que ellos volvieron y le decían a Jesús, venían como felices por todo lo que había acontecido. Y él les dice que no se pongan contentos por eso, que se pongan contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida o en los cielos. No sé. Pero aquí Jesús hace una diferencia y es importante que la entendamos entre discípulos y apóstoles. Un discípulo es un estudiante, es algo más humilde, es como una posición de siervo. Ese es un discípulo. Un apóstol, si uno se refiriera un poco al mundo antiguo y también al mundo moderno, vendría siendo como la representación de una persona que está en el poder. En este caso, antiguamente eran como los embajadores, lo mismo en el tiempo presente. Entonces, sin lugar a dudas, una posición de responsabilidad y también es una alta posición. ¿Ya? Así lo ve el mundo en realidad. Pero nosotros no debemos engañarnos de alguna manera con esto, con lo que el mundo a lo mejor pueda poner como representación o pueda poner como lo que ellos entienden de estas cosas. El mismo Señor Jesús ha sido muy claro cuando Él ha hecho mención que la gente del mundo se entrona y se sirve de la gente. Eso es lo que hacen las personas, los reyes y los que sean, se sirven de las personas. Pero Jesús fue muy tremendo con los apóstoles cuando les tuvo que poner en su sitio muchas veces. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la elección que va a hacer el Señor Jesús no es una elección menor.
son 12 personas, entre ellas un traidor, y son 11 personas, luego el apóstol Pablo, bueno, también Matías, que no sabemos mucho de él, pero son personas que Dios los va a elegir y que de ahí hacia adelante, aún hasta el tiempo presente, cuando uno se refiere a las Escrituras y se refiere al fundamento de los apóstoles, digamos, la iglesia tiene un fundamento y ese fundamento son los apóstoles. Digamos, por eso hay que entender que hoy día no existen los apóstoles. A pesar que hay muchos por ahí que les encanta llamarse apóstoles, pero no lo son. ¿Por qué razón? Ahora, en el contexto o en el rigor de lo que son estos apóstoles. Porque la palabra apóstol en sí es enviado. Entonces uno también, si usted ha leído, se va a encontrar en el Nuevo Testamento que se nombran como apóstoles a otras personas de menor rango. Pero no son los apóstoles estos que eligió Jesús. Porque estos son los que de verdad entregaron doctrina y vuelvo a reiterar, la iglesia luego se sujeta a ellos. Y esto es bien interesante, ¿por qué razón? Porque hay muchas personas que de repente quieren seguir a Jesús, pero no quieren a los apóstoles. Piensan, no, Jesús sí, pero... Y esto, por ejemplo, hay un ejemplo no menor, hoy día con un hombre que es hijo de un hombre muy, muy famoso, se me fue el nombre de él. Pero él es muy famoso hoy día a nivel, pero él niega todo el Antiguo Testamento a Jesús. Dice que hay que sacarlo de las Escrituras, que claro, él sigue a Jesús, pero sacarlo de la Escritura. Entonces ellos no le dan ningún valor a la palabra de Dios o a la Escritura. Entonces ellos hacen y dicen lo que quieren. Entonces uno tiene que entender eso. Entonces yo quiero hoy día detenerme un poco en relación a las personas. No vamos a hablar de ellos, como lo dije la semana pasada, seguramente vamos a hablar de ellos la próxima semana, pero sí yo quiero dejar claras algunas cosas, que primero no nos engañemos con respecto a lo que pretendía el Señor con estas personas. ¿Ya? Ellos, de alguna manera, a lo mejor en algún momento se engañaron, en algún momento se equivocaron. ¿Por qué? Jesús los conocía a ellos. La misma escritura aquí hace presente de que Jesús le cambió el nombre ¿a quién? A Pedro. Y le puso piedra pequeña. Todos sabemos el por qué. Todos conocemos los hermanos Juan y Jacobo, que tenían un genio, pero que era rapidísimo, al punto que hubo un momento cuando los samaritanos no recibieron a Jesús y ellos dijeron, Señor, pedimos que mande fuego del cielo. Entonces, ¿qué podemos decir de las demás personas que él elige? De un revolucionario, ahí dice el Partido de los Patriotas, Kaiser o a lo mejor este otro que se dicen los republicanos o los hoy día, por ejemplo, los libertarios, lo que es el presidente de Argentina. A lo mejor, y eran personas, y otros a lo mejor pueden pensar que eran tan tremendos porque eran anarquistas a lo mejor. Ni siquiera eran anarquistas, digamos, eran un punky o una punky ahí que andaban colocando la A en círculo en algunos lugares, rayando. También tenemos el ejemplo de Mateo. Hablamos de él hace poco, que ¿se acuerdan del otro nombre de Mateo, no? Leví. A lo mejor los papás de Leví tenían algunas pretensiones con él y le pusieron Leví pensando en que iba a ser, ahora, sin saber ellos que él primero se iba a convertir en lo que se convirtió, en un traidor según los otros. Para él era un negocio simplemente. Entonces, yo quiero hoy día detenerme en algunas cosas que son bien interesantes y vamos a ir fundamentando, como siempre digo, que Jesús tuvo que colocar a estas personas en su lugar muchas veces. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero reiterar algo y que lo he dicho muchas veces. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades. ¿Ya? Dios es un Dios que siempre va a estar extendiendo. Yo creo que cuando Dios hace lo que vemos en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, cuando dice que los entregó a estas personas, o lo que vemos en el Antiguo Testamento que nos sorprende a nosotros es leer lo que ellos tienen que vivir al interior de un asedio, pero que Dios se lo ha anticipado con un lujo de detalles tremendo. Eso es cuando ya seguramente nosotros como personas ya hemos cansado al corazón de Dios. Esto es como
6.000 millones de personas. Hubo un momento en la historia que dice que cansaron a Dios. Cuando dice el libro de Génesis, el capítulo 6, que a Dios le dolió el corazón de haber hecho al hombre, porque el hombre lo único que hacía, que lo que era, continuamente el mal. Entonces, Dios tuvo que traer juicio. Pero sin duda, Dios siempre es un hombre, es un Dios, perdón, de oportunidades. Quiero partir por Marcos capítulo 4, verso 40. Vamos a ir mirando estas cosas y luego vamos a ir diciendo el por qué también. En Marcos capítulo 4, verso 40, el Señor Jesús, como muchas otras ocasiones, y yo disfruto de esto en el sentido de que Dios no se sorprende, digamos, de estas cosas, que el Señor Jesús no se sorprende de estas cosas, pero sí era necesario que ellos aprendieran. Dice en el texto que le estoy citando que el Señor Jesús les había dicho que se subieran a la barca y que fueran al otro lado, ¿no es cierto? Y todos sabemos lo que sucedió allí, que la barca se ve envuelta en una tormenta. Dice, de pronto, el 37, se desató una tormenta, el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y este empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Entonces, seguramente lo voy a repetir, que lo que uno tiene que entender, estos hombres, cuando Dios los llama, ellos aún no están listos. Ellos aún no están maduros. Pero Dios los llamó. Y hay todo un proceso, como yo decía el miércoles o la anterior, cuando hablaba de los procesos duros que a veces nos toca vivir, como a ellos, 70 años en Babilonia, y a veces la gente en el proceso es donde no resiste. Por ejemplo, cuando uno lee, voy a volver a citar eso, tanto en el Antiguo Testamento cuando habla de las cosas que le ocurren, o como habla el mismo libro de Jeremías, que del capítulo 1 al capítulo 28 es un libro durísimo, pero en el 29 dice que los pensamientos de Jehová son de bondad. Pero hay un proceso, antes de que lleguen esos momentos de bondad, hay un proceso antes de que llegue todo este tiempo en donde Dios va a traer las cosas que Dios quiere para nosotros. Por eso, reitero, es una pena cuando las personas no son capaces de entender. Y yo reitero, bueno, ya me van a retar porque uso tanto la palabra. Lo que tiene que haber en tu corazón y lo que tiene que haber en mi corazón es la palabra de Dios. A mí no me debe sorprender el fuego de la prueba. Como creyente, no me puedo sorprender de eso, como dice Pedro, como si algo extraño fuese. A eso le resume más encima Santiago diciendo que si estamos en prueba, ¿cómo tenemos que estar? Gozosos. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios en su amor nos está mostrando dónde y en qué lugar estamos. Recuerden al hombre cuando Jesús dijo, ¿a qué lo voy a comparar a ustedes? ¿Al hombre que edificó su casa sobre la arena o sobre la roca? ¿Cómo supo el hombre que estaba sobre la arena? ¿Cómo supo el hombre que estaba sobre la roca? ¿Cómo sé yo si mi casa está bien hecho el techo? ¿Cómo yo sé si el muro que me hizo fulano está bueno cuando viene un terremoto? O cuando vienen lluvias torrenciales. Y ahí yo me doy cuenta lo mal que hicieron el muro, a lo mejor, o lo débil que está mi techo. Entonces, pero a veces, lamentablemente, las personas cuando están en ese proceso no son capaces de resistir. Y vuelvo a reiterar, teniendo también a veces tan lejano las promesas
Yo reitero, si aquí lo que tú tienes que poner en tu mente y en tu corazón no es lo que dice fulano, sutano, mengano, ni siquiera lo que piensas tú. Yo muchas veces le digo a usted, no piensen. Usted me dice, ¿cómo no voy a pensar? No, no piense usted. Deje que la Biblia hable y que diga, que mencione las cosas que tiene que mencionar. Entonces, aquí el Señor a ellos, entonces ya estamos viendo a estos discípulos que, vuelvo a reiterar, van a ser tremendos hombres. Pero aquí los vemos falta de ¿qué? De fe. Y no andaban, solo andaban con Jesús. Habían visto cosas, maravillas, pero igual en este momento de dificultad, entonces ellos ven falta de fe. Otra cosa que Dios tuvo que reprender en ellos, en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 10, verso 35 al 45, que son las cosas que nosotros tenemos que entender como hombres, como mujeres, como hombres y mujeres que somos llamados también a servir y que a lo mejor Dios nos puede poner en una posición a lo mejor donde aparentemente pareciera ser que es un poco mayor que la de los demás, porque te puede poner en el púlpito, te puede poner en el canto, te puede poner en cualquier lugar y puede parecer que es una posición mejor. Y aquí en el 35, el Señor Jesús tiene que reprenderlos a ellos. ¿Por qué? Dice, dije Marcos 10, 35 al 45. Está bien. Sus discípulos, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Los otros evangelistas dicen algo que aquí Marcos no lo dice. A lo mejor Marcos es amigo de ellos. Hay algo interesante en la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan dice el discípulo amado? ¿Y de quién está hablando Juan? De él mismo. Él escribe el libro y él dice, el discípulo, yo soy yo. Aquí a lo mejor Marcos es amigo de ellos, no lo sé. Pero la verdad, y esto es interesante, ¿por qué? Porque lamentablemente también nosotros como seres humanos a veces pecamos en esto. Yo no sé si, bueno, ayer me llamaba alguien y ahí en el teléfono ministrándole, y yo siempre soy de los que dejo hablar y luego de que la gente habla, ya digo, lo tomo por las mismas palabras. Y yo le decía a alguien esto, porque de repente tú sin querer puedes hacer cosas por motivos equivocados. O puedes funcionar también por motivos equivocados, tratar de llegar a una posición, a un lugar, usando formas y medios que no son buenos. Pitutos. Ahora no digo yo que sean malos cuando Dios te abre una puerta a Él, pero cuando uno está buscando esas cosas y dejando de lado ¿a quién? A Dios. Recuerden por favor esto, y esto para mí es importante. Un ejemplo que está en el Antiguo Testamento de un hombre que tenía un corazón quebrado. Lo tenía quebrado. Él no conoció ese lugar. Él vive en Babilonia, sirve al rey de Babilonia. Está en una posición tremenda con el rey de Babilonia. Pero cada vez que bajan personas de Jerusalén hasta acá, y él pregunta, ¿cómo están? Está la escoba, está todo malo. Y dice, el corazón de él se partía. ¿Qué hizo él? Usó sus influencias, oró, ayunó. Y ni siquiera mencionó, pero no se le ocurrió mencionarlo. Y cuando tenían que presentarse delante del rey, ¿se acuerdan? Que el rey lo conocía. Es como cuando yo digo, yo veo a Abraham, voy a poner el ejemplo, Abraham viene de lejos. Gracias a Dios, hace mucho tiempo que no lo veo así. Pero lo veo de lejos, ya. O de repente puedo ver al Keno también. Lo veo de lejos, ya. Ya sé cómo viene más o menos, por la forma de caminar. O algunos miro sus caras, ya. Y el Señor, el rey conocía y le preguntó, ¿se acuerdan o no? Él no usó las influencias. Entonces, estas personas aquí que estamos viendo, a estos dos que no son menores, vuelvo a reiterar, estamos hablando a Juan y a quién más, a Jacobo. Jacobo fue el primer mártir. Lo descabezaron. Y lo descabezaron para poner contento a la gente. Eso hizo Herodes. Y a Pedro lo iban a matar después, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con Juan? Trataron de asesinarlo echándolo ¿a dónde? ¿En una olla? Pero aquí estamos, po.
No solo son personas que de repente le dicen, Señor, pedimos que manden fuego del cielo, sino que también aquí, porque aquí, vuelvo a recordar, Marco no lo dice, pero el otro evangelio dice que enviaron ¿a quién? ¿Se acuerdan a quién enviaron o no? A su mamá, porque su mamá era prima ¿de quién? De la mamá de Jesús. En consecuencia, ¿qué es lo que era esa mamá de Jesús? La tía. Entonces trató de usar la influencia. Por eso Jesús aquí les dice, maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Usted cree que ellos estaban con nosotros y habían aprendido del reino milenial? No, ellos están pensando que a la vuelta de la esquina Jesús se va a poner en un caballo blanco, van a derrotar a los romanos y él va a ser el ministro del interior, o este otro va a ser el ministro de defensa, no lo sé. Y aquí Jesús tiene que decirle, Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron, sí lo estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Y esto es lo tremendo, porque para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. A lo mejor tú no estás en tu mejor momento hoy día. A lo mejor yo no estoy en mi mejor momento. Pero tenemos futuro por delante. A lo mejor estamos como esto. Por eso Dios nos enseña para que... Ay, Señor, ese soy yo. O como se acuerdan del chiste, uno de ustedes, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? A veces tenemos que decir, ese soy yo. Y como alguien desea, ojalá, la palabra... Y quería comenzar algo con un texto hoy día que me gusta mucho, que dice cuando Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos y ellos empezaron a mirar la Escritura y empezaron a... Y ojalá nosotros seamos eso. Que no seamos como las personas que nos sentamos aquí. Esto va para allá. Esto va para allá. Parecemos una mesa de ¿cómo se llama? Una paleta de ping-pong que devolvemos. No, está hablando de las ganas. Está hablando del... Voy a poner 2 ganas. No es que diga, no, esta es es mi vecina. No, nosotros tenemos que pedirle a Dios que realmente habla a nuestros corazones y nos toque. Entonces, fíjense que aquí no solo estos 2, estos fueron vivarachos. Pero los otros 10, ¿usted cree que? Dice, pero los otros 10 discípulos, si supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ¿usted cree que se enojaron por él? Le dijeron, ¿cómo te le ocurre pedir eso? Oye, mal hermano, olvídese, ellos querían lo mismo. Dice, ustedes saben lo que se siente, que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para librar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Entonces, fíjense en todo este proceso. Esta es la universidad de ellos, este es el colegio de ellos. Entonces, los primeros los tiene que retar por falta de fe. Los segundos, ¿por qué? Por ambiciones personales. O sea, que uno no puede andar buscando ambiciones personales. No se trata de eso. Si se trata de eso, no hemos entendido nada. En Lucas capítulo 9, por favor, verso 51 al 56. Cuando ya se acerca el tiempo en que Jesús deba subir al cielo, decidió ir hacia Jerusalén, envió unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar. Entonces yo ya lo cité, pero aquí para que usted lo anote en su Biblia. Le buscaron un lugar para pasar la noche, pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que le había pasado, le dijeron a Jesús, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió, y después se fueron a otro pueblo. ¿Cómo les puso? Boanerges. ¿Hijos de qué? Chispita.
podríamos decir hoy día. Chispita. Ahora algo interesante con eso. La Biblia dice algo muy sencillo, que el que se domina a sí mismo es mejor que el que domina ciudades. No, el dominio propio no es algo menor. Está al final de los frutos del Espíritu, pero el dominio propio es algo muy importante para nosotros. Tenemos que aprender. Muchas veces vivimos cosas y pasan cosas porque no hay dominio propio. Recuerde la palabra blanda que aplaca la ira, pero a veces la gente excita la ira. Me dicen algo y eso entonces estas personas estaban en esa. Entonces, fíjense en el libro de Lucas también en el capítulo 24. Verso 13. En ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaú, un pueblo de 11 kilómetros. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales, nuestros líderes, lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. ¿Sabe lo que está pasando aquí o no? Estos hombres no creen en la resurrección. Si es lo que Jesús hace aquí, cuando le cita las Escrituras, hey, pero mire, esto es lo mismo cuando lo que yo mencionaba, cuando los fariseos, Moisés, Abraham, y Jesús dice, perdón, ¿y Moisés de quién habla? Cuando habla del profeta, Abraham dice que vio mi día y cómo estuvo contento. ¿Ustedes no creen en mí? Entonces aquí ellos, estas personas no están, y fíjense lo interesante, dice, esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Yo sé que a las mujeres no hay que creerles todo. Dice, ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron de unos ángeles que les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron a todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Pero a pesar de todo esto, ¿para dónde iban ellos? A Emaús. ¿Qué significa ir a Emaús? Ir a ninguna parte. Entonces, vuelvo a reiterar, por eso esto es tremendo. Dios tuvo que darle lecciones a ellos, que fueron lecciones duras. En Mateo 18, por favor. Dice, en esta misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que vendrán en el reino de Dios. Ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Entonces, uno tiene que entender, vuelvo a reiterar, ¿por qué? Porque estos hombres claramente estaban pensando ahora, fíjense lo tremendo de esto, cuando podríamos mencionar lo diferente. Dice, si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Si lo haces con tu mano o con tu pie, si lo que hace con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las 2 manos y los 2 pies. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácalo y tíralo lejos. Mejor para siempre con un solo ojo vivir que ser echado en el infierno con los 2 ojos. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños porque a ellos los cuidan los ángeles de Dios. Ahora, está hablando de niños, pero también está hablando de personas más débiles en la fe. Pero lo interesante, vuelvo a reiterar, el llamado que hay que entender es a lo que Dios nos ha invitado a cada uno de nosotros.
leemos el Nuevo Testamento cuando Pablo tiene que hablar en Tesalónica, el 4 y 5, habla del reino, del rapto, en el 5 habla de que él no tiene necesidad de decirle ciertas cosas, pero en ambos capítulos, ¿sabe lo que termina diciendo, no? Como vemos que estas cosas están tan cerca, ¿qué tenemos que hacernos? Animarnos unos a otros. De eso se trata. Entonces, yo quiero decir algo y quiero reiterarlo una vez más. Uno conoce a la gente y a veces ve que la gente, hay orgullo, hay arrogancia, y a veces Dios tiene que bajarte de allí. Y a veces la manera de bajarte no es la mejor manera. Yo no voy a seguir hablando de mi hijo mayor, ya pobre él. Pero a veces Dios tiene que bajarte. Y duele. Pero a veces tenemos que ser consecuentes nosotros, porque nosotros tenemos una capacidad enorme de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Entonces, por eso creo que es importante entender, primero Jesús está eligiendo personas, gente normal, gente que tiene un montón de falencias. Pero obviamente estas falencias va a llegar un momento en donde se van a seguir equivocando, pero ya en mucho menor grado. Ya no van a hacer lo que hacían antes. Entonces, Jesús, por ejemplo, no se sorprendía que cuando le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Él sabía, pero Pedro dijo, no, ¿te le ocurre? Y tuvo que aprenderlo. Si lo leemos, voy a ir más rápido, voy a parafrasear. ¿Usted cree que no fue duro para él ir, ver a Jesús? Primero venir, que tomen a Jesús. Primero fue un desobediente, no lleves armas. Le cortó una oreja a un hombre que no debía. Dios le puso la oreja al hombre para gloria de ese hombre también. Y llegó el traidor y se lo llevaron. Y todo lo que vemos que le hicieron a Jesús, que no fue nada menor. Y dice que como ellos tenían, habla ahí la escritura de que uno de ellos tenía cierto, como era de posición, más que Pedro era más del vulgo. Entonces él tuvo que quedarse atrás y este otro pudo entrar y de repente empezó a ir a caminar y a calentarse con la gente que había allí. Y uno primero lo reconoce, luego le reconoce otro, luego le reconoce un tercero. Y las 3 veces que dijo él, no. Y dice la Biblia que él fue y que lloró amargamente. Una lección dura. Ahora, el otro, que lamentablemente pudo haber tenido la oportunidad, yo no creo en lo que dicen algunos, que Dios lo eligió a conciencia y él es ese que Judas. Judas también se lloró, dice, y se devolvió las monedas, pero él no hizo lo mismo. Que hizo fue y se ahorcó. Entonces, vuelvo a reiterar, a veces las lecciones son duras. Pedro le tiene que negar. Entonces tuvo que vivirlo, fue duro. Vuelvo a reiterar, pero era necesario porque ellos estaban, ¿qué? Aprendiendo. Una de las cosas que tú y yo no tenemos que olvidarnos. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Estamos en eso, nosotros estamos, como antiguamente se decía, cuando uno iba a algunas páginas de internet y veía una cosa maravillosa y quería entrar y decía, bajo construcción. Nosotros estamos bajo construcción. El mismo apóstol, en el mismo capítulo 3, por favor, versos 12 y 13. Imagino que algunos lo recordarán. Yo no sé si tú tienes un superhéroe, yo tengo un superhéroe, y es Pablo. Y este hombre que me ha dicho en más de alguna ocasión, como cuando él dice, Dios vino a salvar a los pecadores, y él dijo, usted no, me levantó la mano y dijo, yo soy el primero. Él mismo aquí en el capítulo 3, verso 12, dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto, pero sí puedo decir algo, o puedo decir que sigo
luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. ¿No es hermoso? Seguimos luchando, lidiando con cosas. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Al menos para mí es lo que Dios pone en mi corazón. Yo podría haber dado hoy día, la quiero dar seguramente, la biografía de ellos. Pero yo vuelvo a reiterar, yo creo que Dios tiene planes para nosotros buenos. Yo sigo orando por un avivamiento, sigo orando porque Dios nos bautice con su Espíritu Santo, sigo orando por esas cosas. Pero también hay una necesidad enorme de que Dios nos limpie, nos purifique, saque las cosas que a veces, no. Por eso quiero decirles algo más. Por favor, nunca te pongas en la posición de juez. Ahora esto no nos está diciendo, por favor, lo que nos dice el libro de Gálatas. Si yo veo algo y sé de algo, yo tengo que ir y hablar con la persona y hablarle en buena, pensando como dice Gálatas, porque me encanta lo que dice, considerándote que en algún momento se pueden cambiar las cosas y te puede pasar a ti. Pero eso es lo básico. Y si no, bueno, ir a buscar a otra persona. Y si la persona ya no sigue, ya llevarlo a la iglesia. Y si la persona sigue, a pedirle que se vaya de la iglesia. Yo he hecho eso, pero no es el ideal. Yo aún tengo el partido del corazón por personas que tuve que pedirles que se fueran de la iglesia. Y no crean que no tengo partido del corazón. Pero no podía permitir que ellos lo que estaban haciendo. Claro, ellos fueron a otra iglesia pensando que está ok, pero siguen en el pecado, siguen en el problema. No sirve, puede ir a miles de iglesias, no sirve de nada. Si hay que sanar el corazón. Por eso es lo importante. Santiago me gusta, Santiago el hermano del Señor, o el medio hermano. Él nunca dice, yo soy el medio hermano, yo tengo esta posición. No, él es tremendo. En el capítulo 4, versículo 12, miren lo que dice. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal de los otros o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer a la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. En el buen sentido de la palabra, cuando estamos hablando de esas cosas que va mal, la gente no sé, dice cosas, pero cuando hay pecados evidentes, por ejemplo, la misma escritura de Hebreos dice que Dios juzgará ¿a quién? ¿A los fornicarios? Yo no sé por qué dice, pero Dios como lo coloca en un punto aparte. Pero vuelvo a reiterar, esto no está diciendo que nosotros tenemos que permitir el pecado ni cosas de esa naturaleza. Pero lo que nos está diciendo es que por favor no te pongas como juez. Y lo importante de esto, que es lo que yo voy a decirle una vez más. Yo creo que nadie me puede acusar de que yo no soy gracioso. Y hay gente que no está con nosotros, está en otras iglesias, pero que no yo he sido gracioso toda mi vida. Y por una sencilla razón, porque Dios es gracioso conmigo. Y cuando hablo de gracioso, no hablo de que me ando riendo, sino que Dios es tierno, es maravilloso. Todas las veces que he tenido que ir a pedirle perdón, Él no me dice ponte a la fila. No, me dice, sí, está bien. Entonces de eso se trata. Entonces, por eso yo quiero mencionar de esto, lo que Dios pone en mi corazón con respecto a estos hombres. Porque estos hombres no eran, ¿saben? Como alguien decía, no sé si Chaco, alguien decía, si hoy día estos hombres fueran elegidos, tú sabes que hoy día ya no casi cuando vas a un trabajo, no te ve el jefe, la jefa, te mandan a un psicólogo, po. Y en otros lugares es más potente, pues te ponen ante una cachada de personas que te evalúan a ti, po. Si a estos apóstoles lo hubiesen puesto ante esas personas, no eligen a ninguno. ¿Saben a quién no eran elegidos? A Judas. Judas era el ideal, era el perfecto. Los otros no. Entonces, tú y yo no tenemos que olvidarnos de las cosas. Yo reitero. Porque a veces sin lugar nos ponemos en lugares que no nos corresponde. Y esto, vuelvo a reiterar, es como la iglesia de Corinto, cuando ellos estaban tan ufanados, ¿no es cierto? Y era horrible lo que pasaba entre ellos. Y él tiene que decirles a ellos, por favor, no se olviden que ustedes, algunos, eran homosexuales, eran lesbianas, eran ladrones, y empieza a dar una lista. Porque a veces a nosotros se nos olvida lo que éramos. Yo siempre les digo, yo
me quiero olvidarme. Pero no puedo, a veces, porque aquí en mi cabeza, yo era tremendo en realidad. Entonces, a gente a veces se le olvida esas cosas, entonces no es bueno. Entonces, y no solo esto, fíjense, en el capítulo anterior, le digo que no tome tanta agua, pero le gusta tomar agua. Santiago 3. Santiago 3, versos 12 y 13. Fíjese que este libro habla arriba, no es tremendo, porque habla de un miembro pequeño. ¿Cómo se llama? Capítulo 3, verso 1, adelante. Dice, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. ¿Usted cree que cuando Dios me llame a mí me va a poner igual que usted en la misma fila? No, me va a poner en otra fila. Y conmigo va a ser mucho más exigente. Por eso el apóstol mismo, él dice, y lo mencionaba hacia atrás cuando él dice, golpeo mi cuerpo. ¿Se acuerdan? La semana pasada, el miércoles, hablábamos de eso, del cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a hacer cosas que habiendo sido heraldo, venga a ser ¿qué? Eliminado. Y otras palabras, otros textos dicen reprobado. Entonces, por favor, a los que les gusta ser maestros o creerse el cuento, cuidado. Yo soy una persona que estoy aprendiendo, yo vivo aprendiendo. Yo escucho a mis pastores, cabezones algunos, en escatología, y de repente yo me sorprendía, uno me decía, ¿sabes qué? Cuando yo voy a enseñar, me pongo a escuchar a fulano, a sutano, a mengano, yo hago lo mismo, pero... Entonces, yo decía, de eso se trata. Si usted escuchara a los pastores viejos como Mike McIntosh, le dicen, ¿qué haría usted si volviera para atrás? Oraría más y estudiaría más. Pero nunca en una posición de ponerse de maestro. Entonces, reitero, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién es entonces una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo, hacer lo que nos obedezca. Si le ponemos un freno en la boca, algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco, por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlar con el timón muy pequeño. Lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Loca la versión, ¿no? Pero ¿se dan cuenta? Recapitulamos, ¿no? Por eso hablamos de eso. A veces estos eran sueltos de lengua. De repente, Señor, queremos estar aquí. Señor, ¿quién va a ser el mayor? Señor, a veces somos sueltos de lengua. A veces decimos cosas, ¿sabes qué? Yo me sorprendo a veces la gente cuando dice, yo digo, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Antes de hablar, ¿sabes lo que hay que hacer o no? Pensar lo que vamos a decir. ¿Sabes por qué? Porque luego que tú dijiste algo, ni que seas un texto sapo que se comen. ¿Han visto ese animal que se te traga las moscas? No puedes. Por eso alguien le dijo algo, una cosa muy sencilla, hablando de esto, de lo peligroso que es. Le dijo, súbete a un monte alto o súbete a un edificio, toma una almohada de pluma y échala al viento. Y luego trata de recuperarlas. Lo mismo es. Entonces uno tiene que tener cuidado, hay que ser sabio. No, hay que ser sabio con quien uno hable, con quien le dice cosas. A veces las cosas que nos ocurren simplemente porque nosotros le hemos dado a nuestra lengua una libertad que nunca debimos haberle dado. Entonces, por favor, entonces no se hagan maestros, ¿ya? Ahora, algo interesante, ¿quiénes son los elegidos? Voy a ir más rápido. Corintios dice, lo débil del mundo, lo menospreciado, a eso eligió Dios. Este mismo grupo de personas, cuando usted los ve en el libro Los Hechos y que la autoridad los toma, la autoridad, por favor, eran sacerdotes, eran ancianos, eran hombres eruditos. Y miraban a los apóstoles, sí, son del vulgo, pero andaban con Jesús.
pero eran del vulgo, ellos lo reconocían del vulgo. Entonces, Dios eso es lo que elige, lo débil del mundo. Entonces, tú y yo, vuelvo a reiterar, y hacia dónde quiero apuntar un poco hoy día, es la necesidad que tenemos, todavía hay tiempo para todos nosotros. Dios lo único que quiere es que tú tengas pasión. Que por favor tu pasión no se vuelque en busca de las cosas de este mundo. Y no orar, Señor, yo quiero que me uses. Lo que sea, yo quiero. Por favor, reitero el ejemplo que se puso el otro día del hombre que escribe y que es tan famoso ahora, que el caso Cristo. Cómo su mujer oraba por él y le decía, cámbiale el corazón de piedra en un corazón de qué. Y Dios le cambió el corazón. Pero no estamos, a veces son años. Y lo importante es que nosotros no abandonemos esas cosas. Entonces, no nos olvidemos, como dice 2 de Crónicas 16:9, que nos dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para buscar personas con un corazón perfecto, para mostrarle su poder y su favor para esas personas. Sabemos que no hay un corazón perfecto, pero sí, ¿sabe? Algo muy sencillo. ¿Qué es lo que anda buscando Dios? Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Eso es todo. Ahora, a mí me gusta esto, porque ¿usted cree que Jesús no sabía de familia? Es verdad que Jesús nació en este mundo, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero tenía una mamá y tenía un padrastro. Y tenemos dos genealogías. Es como cuando tú miráis para atrás tu familia y decís, hay un ladrón, un estafador. Jesús sabía de familia. Piensen, por favor, en entonces, a eso es lo que me refiero. Si uno va para atrás, Jesús, alguien graficaba esto de una manera increíble, lo ponía de esta manera, decía que en un lugar había un hombre diferente así. Y realmente todos lo miraban, pero decían, sí, no soy de aquí, soy hebreo. Ah, ¿y qué estás haciendo aquí? No, que a mi mamá se le ocurrió engañar a mi papá conmigo para quitarle a mi hermano su herencia. El oso me quiso matar, pues así que tuve que arrancar. Pues. ¿Se acuerdan de quién es esa historia, no? Un papá, horrible también, si al final de cuentas se las traían esto. ¿Él a quién prefería? A Esaú, le gustaba que la carne estaba fresquito, los asaditos. Su hermano a las faldas de la mamá. Po. A las faldas de la mamá. Yo, hermano, te cabra, miércoles. Pero había, ¿y qué hizo la mamá? Tenía un problema. Le gustaba escuchar detrás de la puerta. Hizo todo eso, piénsenlo. Más adelante a José. También un malcriado. Era un malcriado, sus hermanos no lo querían por eso. Pero aún ese malcriado, Dios lo tuvo que... Y lo hizo vivir una cantidad de cosas tremendas. Y uno puede seguir para adelante. Pues nos encontramos con que una de las bisabuelas de Jesús se hizo prostituta. ¿Se acuerdan de quién o no? De esa mujer que era la yerna de quién. ¿Yerno no era? De Judá. Que se casó con el hijo y esta parece que era media viuda negra. Se le murió un hijo, pero la ley exigía que le diera al otro hijo. No recuerdo bien la historia, ustedes se acordarán. Pero se lo negó, po. El segundo o el tercero. Pero dijo, esto está mal, po. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ella sabía que este hombre venía cada cierto tiempo a la ciudad, entonces se vistió como una prostituta. Ahora no me pregunten más, no entiendo yo, no me pregunten más cosas. Pero se vistió como una prostituta y se puso ahí. Seguramente es como alguien, bueno, de ahí lo voy a decir. Es como, ¿sabe qué? Como la mujer que fue y lloró a los pies de Jesús, ¿se acuerdan o no? Alguien la graficó de esta manera. Tremendo escote. Falda corta, apretada, y entró ahí donde estaba Jesús, y porque ella había sido, piensen, ella está recién en un proceso, ha conocido a Jesús recién, y ahí no me quiere ir, llorar. Entonces esta mujer no sé cómo se habrá vestido, pero ahí se vistió de esta manera, y este hombre
que parece que era común en él, y se embarazó, ¿se acuerdan o no? Y él dijo, pero no tengo nada con qué pagar, ya dame tu anillo. Po. ¿Y de quién es esta mujer, la bisabuela de quién? De Jesús. Y sigamos más adelante, esta se hizo prostituta por un ratito, pero hay otra que era una madame. Po. ¿Conocen las madame? ¿Cómo no conocen las madame? Las madame son en las casas de los prostíbulos. Es que yo soy viejo. ¿No? En los prostíbulos siempre hay una manda más, una mujer que es la dueña del prostíbulo. ¿Saben quién era ella o no? Rahab, la ramera. ¿No? Y la Biblia nos dice, si esto es lo hermoso de Dios, Dios no esconde estas cosas de los hombres. Él no escondió el pecado ¿de quién? De David. Ahora, no es que solamente lo quiera poner, sino que también nos quiere animar a nosotros. Que nos vamos a equivocar como ellos. Ahora, yo no quisiera hacer lo que hizo David. Ahora, por ejemplo, tenemos a Betsabé, ¿no es cierto? David, ¿para qué hablar de él? Perdón, Betsabé, no hablé de ella. Betsabé, yo me la estaba imaginando como una mujer que le gustaba exhibirse. No sé, las mujeres han estudiado a Betsabé. Yo me la imaginé como salió hasta el rey allá arriba. Puso la cortinita transparente. Y ahí se puso ella ahí. Y todos sabemos lo que sucedió. Se embarazó. El rey tratando de ocultar el pecado. Mandó a matar al esposo. Primero trató de todo lo que vemos ahí. Entonces, por eso yo digo, Jesús sabe de familia. Jesús sabe de nosotros. Lo peor que podemos hacer nosotros es ponernos en una posición que de verdad, yo vuelvo a reiterar, no es que quiera animarlo a que pequen a ustedes, pero pecan, ¿no? Como dice la Escritura, pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Esa es nuestra naturaleza. Por eso la Biblia nos dice claramente que hacer morir lo terrenal, o lo que le decía Jesús, mejor te entrar al cielo tuerto, poco, manco, que irte enterito al infierno. Pero eso depende de ti, ¿no? Depende de mí. Dios no nos va a obligar a nosotros a esas cosas. Entonces, piensen en eso, también piensen en David, piensen en Salomón. El miércoles hablamos de él. Un hombre que cuando llegó la reina de Saba, dijo, ¿sabes qué? Lo que me dijeron de ti es poco. Esto, pero el libro dice que lo hicieron pecar, ¿quién? Y no solo lo hicieron pecar, sino que cedió a todas las pretensiones de ella y les construyó ídolos. Ídolos tan horrorosos que las mujeres sacrificaban a sus hijos. Entonces, vuelvo a reiterar, Jesús sabe de familia. Entonces, me gusta Hebreos 2:11, dice que Dios está aquí con los hijos que Dios me dio, dice él. Entonces, pero yo te quiero animar hoy día, más que ninguna otra cosa, por favor, como dice Pedro, 2:11 al 17, voy a parafrasear un poquito, dice, así como extranjeros y peregrinos, ¿no es cierto?, que somos en esta vida. No lo voy a parafrasear nada mejor. Lo voy a leer. Primera de Pedro 2:11. 2 dije, 11 al 17. Había dicho hebreo. Pero sí, perdónenme. Antes ustedes no eran nada. ¿Perdón? Antes ustedes eran ¿qué? Pero ahora son el pueblo de Dios. ¿No es maravilloso eso? O como dice por ahí, que nos sentó en los lugares celestiales. Claro, alguien tuvo que pagar la cuenta.
Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les ama mucho. Amados hermanos, en Cristo le habla como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos malos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así cuando esa gente hable mal de ustedes como si fueran malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todo. Recuerden que en la antigüedad de la iglesia se pensaba que eran caníbales. ¿Ha leído eso o no? ¿Saben por qué o no? Porque Jesús dijo, si no comen mi cuerpo y beben mi sangre, no pueden ser... Y esto, como lo hacían cerrado, decían, estos son caníbales, se ve en la sangre. ¿Le gusta? ¿Cómo se llama? La sangre ese de los animales. El ñachi. Y sacrifica y se come. Entonces, eso pensaba la gente común de ellos. Por eso aquí dice esto, dice, pórtense bien cuando tengo gente que no cree en Dios, aunque esta gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados. Luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que les pida cuentas a Dios. Entonces, de eso es lo que se trata todos mis hermanos. Y como dice Hebreos 11, hablando de Moisés, cuando tuvo todo esto por delante, ¿cómo se sostuvo él? Al invisible. ¿Cómo se sostuvo Abraham, que yo siempre digo, esperaba que la casa cuyo constructor es Dios? Hermanos míos, estamos en el camino, estamos en el proceso. Dios nos ama de manera increíble. Dios te quiere usarte en la plena seguridad de eso. Y lo único que hay que hacerle es: heme aquí, Señor. Ahora Dios lo va a hacer cuando Él quiera, sin lugar a duda. Pero heme aquí, Señor. Yo todavía le digo al Señor, heme aquí, Señor. Así que los animo con eso. Estos 11, 12, Dios los va a usar mucho, va a ser tremendo lo que va a hacer con ellos, pero este proceso fue también duro para ellos, 3 años y luego algunas otras cosas que también se ven hacia adelante cuando el apóstol Pablo tuvo que reprender, ¿se acuerdan a quién o no? A Pedro y a quién más, a Bernabé, y le dijo una cosa tremenda, le dijo, hipócrita. Así les dijo. ¿Por qué? Porque ellos veían, mientras no estaban los judíos, estaban comiendo chanchitos. El judío no come. Pero llegaron los judíos, ay, se apartaron así para allá, así para que nadie me vea. Que... hipocresía. Entonces, pero seguramente fue duro para Pedro, pero tenía que aprender, alguien tenía que decírselo, y Pablo no tuvo empacho en decirle eso, y aprendió. Pero vuelvo a reiterar, ese mismo hombre llamado Pablo nos dice, el que comenzó la obra la terminará. Y como él mismo dice, no es que yo lo haya logrado ni sea perfecto, que es lo que dice, lucho todavía por llegar a donde Dios me quiere. Padre, gracias por darnos este tiempo, y gracias por tu palabra y por las historias que hay allí, Señor. Gracias por eso, Señor, te amamos. Y sin lugar a duda te amamos porque nos amaste primero, Señor. Gracias por amarnos cuando estábamos en delitos y en pecado. Gracias porque nunca has dejado de amarnos, Señor, y nunca nos dejarás de amar. Gracias por eso, Señor. Te rogamos por los hijos pródigos, Señor, para que tú los traigas, Señor, para que tú les hagas ver su situación y tú los traigas de vuelta a casa, Señor. Te oramos por todos los hijos pródigos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Tenemos la cena.